Santiago González, columnista del Mundo y colaborador de Herrera en la Onda, es un periodista de larga experiencia que acaba de publicar Lágrimas socialdemócratas, una obra en la que analiza de forma divertida y al tiempo que profunda el discurso de Rodríguez Zapatero y otros destacados miembros del Partido Socialista Obrero Español. Ha venido a Periodista Digital a presentarnos este libro. Una de las claves del discurso de Zapatero, como usted recoge en varias ocasiones en su obra, la dio en su día él mismo, ¿no? Que era esta idea de que... Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras, sí. ¿En qué se traduce en la realidad poner las palabras al servicio de la política? Bueno, pues busquemos un sinónimo a la expresión. La verdad ha de estar al servicio de la política y no la política al servicio de la verdad. La justicia ha de estar al servicio de la política y no la política al servicio de la justicia, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos a partir de ahí, porque las palabras son el edificio argumental de toda esta construcción que llamamos democracia. Entonces él juega con las palabras, usted lo refleja como... Sí, juega con las palabras, él mismo lo dice. Hay una anécdota que creo, ahora no recuerdo si lo tengo recogida en el libro, por cierto, en la que se evidencia el primer desapego entre el presidente del gobierno y Juan Luis Cebrián, el consejero delegado del Grupo Prisa. Entonces, en una reunión en la que ambos estuvieron en la Real Academia Española, Cebrián dijo con indisimulado tono crítico que, en fin, para ganar unas elecciones no es preciso asesinar las palabras. Y entonces le replicó, por cierto, estuvo ahí rápido y ocurrente el presidente, diciéndole que prefiero jugar con las palabras a golpear con ellas. Es decir, lo del juego con las palabras es algo que forma parte y ha formado parte de su expresión. Los quiasmos, las inversiones de sentido, las metáforas que se toman en sentido literal o no, depende de lo que convenga en cada momento, es la esencia del relativismo que ha practicado. Yo pensé cuando empezó a poner en marcha este relativismo en relación, por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña, que ahí iba a haber un problema, porque con las palabras, se puede jugar, se puede relativizar, pero es mucho más difícil hacerlo con números. Que eso tiene desgraciadamente la suma de las partes de un todo es imposible que dé más del 100%. Sí, pero incluso con las palabras, usted ha apuntado un poco, vemos cómo a veces recupera palabras o expresiones o giros propios de ideologías que no son muy democráticas, ¿no? Vemos como, por ejemplo, de repente se acusa a una parte de los españoles de ser, no dice anti-España, dice los antipatriotas, pero que recoge la idea de anti-España de Franco. Sí. Cómo se sustituyen unas palabras como sexo por otras que no significan eso en español, que es género. ¿Por qué esta reconstrucción o incluso la apelación al ADN, un hecho biológico para referirse a la política, al ADN del Partido Popular? Sí. Esta es una cuestión muy... pero que forma parte de todo esto. O sea, la mistificación del lenguaje, la mistificación de las palabras es una... táctica vieja para la conservación del poder. Es aquello que en el libro de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, dice el personaje de Humpty Dumpty, porque a la réplica de Alicia, pero las palabras no pueden significar lo que usted quiera. Y él le responde, la cuestión es quién manda aquí. O sea, porque si mando yo, significarán lo que yo quiera. Claro, pero incluso esta recuperación de discursos más propios de otros... Sí, es que a veces recuerda directamente al franquismo, son los antipatriotas, la conspiración de los mercados. Sí, pero eso a mí me parece que es menos relevante. Es decir, que es que puestos a relativizar, utilizaremos el lenguaje que mejor nos venga. No, ellos no hacen un especial énfasis, ni se consideran en absoluto herederos del franquismo por utilizar tal o cual expresión, ¿no? O sea, todo es un jugueteo para difuminar el sentido y sobre todo de la idea que está detrás, que recorre todo este libro como columna vertebral, que es la cuestión de esas lágrimas socialdemócratas, que es una metáfora con la que quiero referirme a la actitud exhibicionista de los propios sentimientos que sustituye a la responsabilidad que deben ejercer los gobernantes sobre sus actos de gobierno, quiero decir.
También, ya que hablamos de esa exhibición de sentimientos, hay determinados momentos que él hace esa exhibición de sentimientos al referirse a su propia biografía. Por ejemplo, usted narra como él cuenta que cuando su madre se está muriendo, o sea, minutos antes incluso de la muerte de la madre, él le pregunta: mamá, yo seré presidente del gobierno. Y él lo cuenta como emocionado, o también como él cuenta sus sentimientos, como su importancia después del atentado del 3-4, sus propios sentimientos. Sí. Entonces, estamos en esta exhibición, lo que nos muestra es un ser egocéntrico, incapaz de empatizar con los demás, ¿o cree que mostrar sus sentimientos le va a dar más apoyo? Yo no opinaría sobre lo primero, pero yo creo que es lo segundo. Es decir, está la cuestión de la actitud que sustenta a Zapatero y a todo su equipo, naturalmente, porque Zapatero no ha estado solo en esta, a todo su equipo y a todo su partido, porque lamentablemente gente de la que suponemos con bastante fiabilidad que no comparten todo este tipo de fantasías se han plegado dócilmente a los designios del equipo gobernante, ¿no? Pero que la cuestión fundamental en esto no es si ellos quieren hacer otra cosa, no, solo quieren mostrarse como buenos. Hay un artículo de Bret Stephens que citaba Rodríguez Brown en un artículo suyo en el que hace una definición que tiene algo de tautológica pero que es muy cierta. Dice: ¿qué es el buenismo?, se titulaba, y terminaba diciendo: buenistas son las personas que fundamentalmente quieren ser vistas como buenas. Entonces esto es algo que pasa. Dice: si no podemos arreglar lo del paro, recurrimos a la exhibición de nuestros buenos sentimientos hacia los parados. Es decir, y se usan expresiones, todo esto servido en expresiones que si uno se pone a buscar en el buscador de Google salen tropecientos mil. Es decir, el gobierno se está dejando la piel en la lucha contra el paro. El gobierno trabaja, el gobierno está trabajando, el gobierno va a trabajar. Esta era una expresión muy del gusto de María Teresa Fernández de la Vega. El gobierno lucha, la lucha del gobierno por... Todo tiene un aire agónico, algo de no podemos hacer más por vosotros, aunque los resultados son más. Pero claro, decir todo esto cuando hace ya casi 100 años que Max Weber explicó la diferencia que había entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, pues claro, es que es un jugueteo inane. Sí, usted también otros ejemplos que pone a lo largo de su obra son las constantes contradicciones entre lo que Zapatero dice, son muchas veces de sí mismo, que una vez dice una cosa, la vez siente la contraria, a veces en la propia frase. También, digamos, sus allegados, o sea, una vez Zapatero es el de los tres, entre los dos hermanos y el primo, es el no verbal, y después pasa a ser el verbal. Eso es, sí. ¿Cómo los españoles, o gran parte de los españoles, pueden haber pasado 8 años sin haberse dado cuenta de estas constantes contradicciones? Bueno, porque yo creo que ha habido alguna... Si bien él ha fracasado en los grandes asuntos que ha intentado, yo creo que hay una cosa en la que ha tenido un éxito total, que es en redescubrir las dos Españas. Es decir, la política de Zapatero ha dejado tras de sí una recuperación de aquellas dos Españas de las que hablaba Machado, que viene a través de la memoria histórica, o sea, en heridas que considerábamos cerradas, se ha vuelto a reabrir, o sea, los abuelos republicanos, y esto se hace mediante un cierto artificio. Es decir, si tú empiezas a buscar a hurgar con un palito en el avispero, lo normal es que acaben saliendo avispas. Entonces, si a la gente se le empieza a decir, a insistir, a sacar lo de la memoria histórica como una de las cuestiones que nos deben, al final acabas consiguiendo que el agravio en torno a la memoria histórica crezca. O sea, esto es inevitable. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay en una parte del libro se explica que esta es la razón por la que tantos miembros del equipo de gobierno se tunean hasta los antepasados, es decir, les hacen a sus pobres antepasados adoptar posiciones que no tuvieron. Esto empieza por una solo cierta mistificación del presidente, cuando de los dos abuelos que tuvo solo se ha referido públicamente al que le fusilaron en 1936, 24 años antes de que él naciera. Y sin embargo, el abuelo que
que ayudó a su madre a traerlo al mundo porque era médico pediatra, y por eso se da en él la anomalía de la que algunos han querido sacar punta, y no tiene que... ¿Por qué dice que es de León si nació en Valladolid? Pues nació en Valladolid sencillamente porque su abuelo materno era pediatra, conocía a todos los ginecólogos de León, y su madre pensó que parir como en casa de papá en ninguna parte, muy lógicamente, ¿no? Entonces, sin embargo, que le ayudó, que le mimaría como nos han mimado a todos los abuelos a los que hemos conocido, que le vivió hasta que él cumplió 18 años, dice, a ese solo se refiere una vez en todo lo que yo he leído, y con bastante distancia, con bastante displicencia, con expresiones que indican una alteridad notable y algo jocosa, ¿no? El abuelo de mi hermano, dice, para referirse a su abuelo Faustino Zapatero, que fue el que le dio el apellido, y curiosamente, como cuento en el libro, también el que genéticamente le transmitió los rasgos, porque yo alcancé a ver, tengo una foto de Faustino Zapatero Ballesteros que me envió el hijo de un íntimo amigo suyo, y me contó cómo los dos habían hecho la guerra con Franco, y están los dos en alguna ocasión festiva. Y claro, no hace falta decir quién es el abuelo de Zapatero, porque tiene exactamente la misma forma de cabeza, el mismo corte de cara, las cejas circunflejas, es idéntico. O sea que curiosamente el presidente de un gobierno que parece obsesionado con el ADN de los otros... Sí, relativiza el suyo, o sea, es decir, utiliza a sus abuelos al servicio del mensaje que él quiere. Claro, luego esto todo tiene su influencia en toda su guardia de corps, porque ahí tenemos a María Teresa Fernández de la Vega insistiendo en su padre como un represaliado del franquismo, cosa que efectivamente fue, pero durante un corto espacio de tiempo, porque en 1955 fue, rehabilitado con todos los honores, se le hizo nada menos que delegado de trabajo en Zaragoza, que fue represaliado por ser demasiado falangista. Bueno, eso a mí no me consta, la verdad, eso a mí no me consta. Y eso, pero sí quiero decir que es que quien lo rescata, o sea, a él lo nombra delegado de trabajo en Zaragoza un consejo de ministros presidido por Franco a propuesta de José Antonio Girón de Velasco, que era, junto con Arrese, las dos únicas expresiones de falangismo que en 1955 quedaban en el gobierno franquista. Volviendo un poco a lo que he hablado antes, de estamos esforzándonos, estamos luchando... parece que, por lo menos durante la primera legislatura, del principio de la segunda, Zapatero y los suyos mostraron una confianza absoluta en que las cosas funcionarían porque ellos ponían esfuerzo sin especificar, incluso esta expresión de, yo dedico de Zapatero, yo todos los días le dedico un tiempo a pensar en cómo luchar contra el terrorismo, o sea, como que simplemente porque el presidente piensa en eso, las cosas se van a arreglar, o sea, son portadores de un pensamiento mágico. Hay algo de esto, sí, un pensamiento mágico. Basta que yo me ocupe de las cosas para que las cosas... Basta que yo me ocupe de ETA para que ETA comprenda que... Es decir, como si Aznar, Felipe González, Calvo Sotelo y no digamos Suárez no hubieran dedicado un tiempo a pensar en ETA cada día en el que fueron presidentes y cuando no lo fueron. Pues sí, esto del pensamiento mágico que dices es verdad, lo piensan. O sea, hay algunos de sus biógrafos, y yo se lo he oído esto a un dirigente socialista con experiencia, con eso, es que tiene baraca. Esto se lo confiesa su padre a uno de sus biógrafos, a Óscar Campillo, esto que es que tiene baraca, no entendido como esa superstición, pero que sí hay algo que hace que los peligros le resbalen, que tal. Hay en él una consideración de hombre providencial que él cultiva en todo momento, él y quienes le rodean, sí. ¿Y usted cree que, aparte de cultivarlo, cree que se lo cree o cree que simplemente es una pose? Hombre, esto yo ya no lo sé, no me atrevería yo a pronunciarme sobre ni hacer procesos de intenciones o de lo que en su fuero interno piensa. Quiero decir que a este respecto que el libro no se basa en conjeturas sobre, sino estrictamente en actos y en palabras pronunciados en él. Todos ellos documentados con la pertinente nota a pie de página de en qué medio o en qué sitio se puede encontrar. Siguiendo con la biografía, la construcción de la biografía de Zapatero, vemos como él mismo o sus biógrafos
pone una carga épica a episodios que realmente no debieron de tenerlos. Estoy cuenta, por ejemplo, como ellos cuentan más o menos que era un movimiento épico, heroico, afiliarse al Partido Socialista. En 1979, claro, sí. ya con la sí, Constitución vigente. Claro. ¿Cómo se hace creíble esa carga épica en hechos que son realmente irrelevantes, que es ir a una oficina de un partido y afiliarse cuando es totalmente ilegal? Vamos a ver, pues porque viven... Hay una película de Francis Ford Coppola de 1982 que se titula La ley de la calle, en la que los protagonistas son hijos del agobio, del Bronx, de Nueva York, donde que no han conocido y sin embargo añoran los buenos viejos tiempos de las pandillas, West Side Story, etcétera. Entonces ellos viven mitificando esa época y tienen el hermano mayor de uno de ellos, al que llaman, que es Mickey Rourke, al que llaman el chico de la moto, es el que encarna esos valores y le tiene una idolatría extraordinaria. Yo creo que la generación de Zapatero y las generaciones posteriores de progresistas no han conocido la transición y la tienen mitificada, es decir, tienen mitificada la lucha contra el franquismo, tienen al mismo tiempo que las cosas verdaderamente buenas que tuvo la transición las desprecian, pero me parece que esta es la cuestión, ¿no? Entonces, para ellos el franquismo es un todo uno inconsútil desde 1939 hasta pues prácticamente hasta que llega el Partido Socialista al poder, ¿no? O sea, el otro no tiene interés, ¿no? Eso, y por lo tanto, o sea, ellos piensan que aquello era un gesto épico. Otro tanto se da cuando él habla de cómo vivió el golpe de Estado de Tejero, el 23F, ¿no? Siempre hay una búsqueda de eso, de ese ideal. Y si ese ideal se contradice con los hechos, tanto peor para los hechos. Yo creo que eso es nosotros somos así y lo fuimos en circunstancias que, mire usted, hay un ejemplo de todo esto y es que él cuenta en un momento determinado, y esta anécdota es verificada por su hermano mayor, Juan, y por su primo, Vidal Zapatero, que José Miguel Vidal Zapatero, cuentan que el padre de Zapatero no había militado en el antifranquismo porque, en fin, se lo debía a su abuela, a la madre de esta. Claro, yo realmente, de toda la gente a la que conocí en el antifranquismo, yo desde luego no, pero no conozco a nadie que le pidiera permiso a su madre para militar en un partido clandestino. Esas eran cosas, pues como el primer cigarrillo no se pedía permiso a papá para echárselo, la primera relación sexual, que eran muy difíciles, pero tampoco, o sea, es decir, había cosas de un aprendizaje sentimental que lo emprendía uno rigurosamente a solas, como debe ser, ¿no? Y el relato que hacen, yo creo que denota un poco la impostura, ¿no? Que eso no es así, ni pudo ser así. O sea, pero es que todo el relato del zapaterismo no tiene otra función que justificar sus necesidades de presente, que servir a sus necesidades de presente. Pues, por ejemplo, la anécdota que citaba antes de cuando él cuenta que su madre, en el lecho de muerte, que estaba ya agonizando, cuando él se acercó y le dijo: mamá, ¿tú crees que voy a ser presidente del gobierno? Y ella dijo: sí, hijo, lo serás. Claro, esto es una anécdota altamente improbable. Es decir, yo por desgracia vi morir a mi madre y desde luego no se me ocurre que nadie en este mundo sea capaz de tamaño desparpajo de ir y decir: mamá, ¿crees que me van a dar algún premio de periodismo? ¿Crees que voy a triunfar en los negocios? ¿Crees que me va a tocar la loto? O sea, porque claro, en ese caso, por muy apenado que esté tu padre, te da un cogotón que te comes el cabecero de la cama, o sea, por absurdo, por egocéntrico. Claro, entonces él cuenta este relato y lo cuentan también sus agiógrafos, y sin darse cuenta, sin percibir que eso es un autorretrato lamentable para él. O sea, sin embargo, él considera, vamos,
presumo yo que lo hacen porque consideran que no hay nada tan definitivo como el ungimiento por parte de alguien que está a bordo de emprender el viaje sin retorno, ¿no? Sí. Dices esto, y en su lecho de muerte mi madre me dijo tal. O sea, claro, la cosa hubiera tenido, eso demuestra además que son son malos escribiendo el relato, porque si fueran un poco más habilidosos, este dice, me acerqué y mi madre, en su lecho de muerte, me dijo, hijo, tú llegarás a presidente del gobierno. Sería una forma más razonable de... Aquí vemos que además de construir episodios con una carga épica que no tuvieron, hay la construcción de episodios de ungimiento casi en términos de destino. Sí, claro, sí. Él se consideraba predestinado para esto. Hay algo que no he puesto, pero entre su círculo se dice con mucha insistencia que él, ya cuando era estudiante, decía que iba a ser presidente del gobierno. Bueno, en eso acertó. Sí, si lo dijo, desde luego, yo le preguntaría la combinación de la loto para la semana que viene. Sí, ya que no tiene fórmulas para el paro, para acabar con el paro, por lo menos la loto. Saquemos algo práctico. Pues sí. Y ya si le parece bien, para terminar, usted a lo largo de esta obra se ve que usted considera que el gobierno de Zapatero, una de sus características, ha sido el engaño permanente al conjunto de los españoles, al principal partido de la oposición, pues con el tema de ETA, o incluso a sus propios afiliados también en el tema de ETA. ¿Cuál es para usted la mentira más grave de Rodríguez Zapatero? Uy, eso sí que es difícil. Yo no diría el engaño permanente, es decir, al engaño se recurre cuando se necesita. Es decir, no hay nadie que sea mentiroso compulsivo porque es que sea una debilidad de carácter. Es decir, que es que lo que más le gusta es engañar a la gente. No, lo hace cuando pretende sacar un beneficio de imagen o del tipo que sea. Entonces, por eso yo discutiría lo de que sea permanente, pero sí que no tienen barreras, es decir, la verdad no les atenaza para esto. ¿Que cuál es? Pues no sabría decir ahora mismo. Yo creo que son todas ellas. Es una actitud que a veces ni siquiera está caracterizada por la mentira, como digo en el libro, que a veces es algo más fronterizo, lo que el politólogo norteamericano Harry Frankfurt llama el bullshit, que es literalmente quiere decir mierda de toro, aquí diríamos caca de la vaca, pero que en sentido figurado quiere decir charlatanería, es el hablar por hablar, el hablar por no callar, es el decir algo que no tiene sustancia, y entonces Harry Frankfurt hace una definición de lo que es para él el bullshit, o la charlatanería, que es que parece hecha a la medida de José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que el bullshit no es exactamente la mentira. Dice, el mentiroso es alguien que conoce el valor de la verdad, puesto que la transgrede, de la misma forma que el blasfemo es alguien que cree en Dios, porque eso es lo que le da sentido a su ofensa, ¿no? Entonces, el bullshit es sencillamente algo de quien es indiferente a esto, o sea, se puede decir una cosa y su contraria. Yo creo que eso es lo más característico, pero cuando ha habido que mentir, pues se miente, o sea, pero esto, vamos, es que la hemeroteca está llena. Si uno coge cualquier expresión que diga que haya utilizado el presidente del gobierno, se va pacientemente a Google y acaba encontrando otra antónima. Aquí tenemos, o sea, de estos días es la noticia del suscribir el escudo antimisiles de la OTAN, por el que me parece un cierre de bucle perfecto para el que empezó en aquel domingo de abril de 2004 ordenando a un ministro que aún no había tomado posesión, al ministro de Defensa, José Bono, que justo acababa de jurar hacía 24 horas el sábado su cargo, pero que no había tomado posesión en el ministerio, y aquel domingo le encarga ordenar inmediatamente la retirada de las tropas de Irak para acabar, en fin, apoyando el escudo antimisiles, que fue, por cierto, una propuesta de Bush, no de su admirado Obama. Y que Zapatero criticó con dureza. Y que Zapatero criticó con dureza en su momento, claro. Sí, pues don Santiago González, ha sido un placer. Solo resta recomendar
a los seguidores de Periodista Digital que lean este libro, una magnífica obra. Diga, además es divertida, que es una Y cosa divertida. importante en Yo estos tiempos. reconozco que hay momentos donde realmente me he reído muchísimo. Muy bien, Así pues que muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Vale.